Tengo un secreto. Estoy muy, muy feliz. Antes no lo era, pero ahora cada día es como si fuera mi cumpleaños y Blanche es mi regalo. El mejor regalo que podría haber recibido. La guardo con mis otras muñecas, así pueden hacerse compañía entre ellas cuando yo tengo que ir a algún sitio. Pero puedo verla todos los días y podemos jugar todo el tiempo que quiera. Y la tengo toda para mí, porque es mi pequeño secreto especial. Shh. Pero ella se empeña en arruinar nuestra diversión. No me gustan los sonidos muy altos. ¡No me gustan! A veces creo que quiere hacerme daño. Por alguna razón que desconozco, ella se enfada mucho conmigo e intenta apartarse de mí. Y entonces tengo que atarla muy fuertemente, así no la pierdo. Eso me gusta. Ella es tan suave y cálida. Y algunas de sus partes son tan pequeñas y delicadas que podría romperlas si fuese malo. Pero no lo haré, porque las cosas rotas hay que tirarlas. Es lo que dice mami. Y yo quiero conservar a Blanche. Ella es la cosa más excitante de mi vida. Y todavía hay muchas cosas que podemos hacer juntos. ¿Qué fue de Blanche Hudson? De la Berna G. Main. Con dirección de la Berna G. Main y edición de sonido a cargo de Karen Muñoz. Narración Íñigo Senosiain. Intérpretes: Susana López Campos en el papel de Blanche Hudson, David F. Tabla en el papel de Danny White, Santiago Cruz Ojeda en el papel del detective Parrish. Capítulo 18. Lynn cruzó la galería y miró con tristeza la habitación vacía de Blanche. Era la cuarta mañana desde la desaparición de la actriz. Lynn apenas se había atrevido a tocar nada allí, prefiriendo dejar todo como lo había dejado la señorita Blanche. La cama había permanecido hecha durante días y las cortinas estaban cerradas. El agradable aroma del perfume de la señorita Blanche todavía se podía sentir en la habitación. Lynn sintió lágrimas en los ojos y giró sobre sus talones. Caminó hacia la sala de estar y se detuvo en medio de la habitación. No tenía ni idea de qué hacer. Había limpiado cada rincón y grieta de la casa al menos 2 veces. Las cosas no podrían haber estado en mejores condiciones, pero Lynn no estaba del todo satisfecha. Le dolía saber que no había hecho la parte más importante de su trabajo: cuidar de Blanche Hudson. Lynn miró alrededor de la habitación y la gran librería que estaba de pie contra la pared al lado del pasillo. Solía disfrutar mucho de la lectura, y la colección de novelas de la señorita Blanche era verdaderamente atractiva. Pero Lynn no tenía ganas de alejarse de sus problemas y escapar a un mundo ficticio. Ella flotaba sin rumbo en la sala de estar. Sus pensamientos giraban en torno a la encantadora sonrisa de la actriz y la llamada de rescate que nunca llegó. Suspiró ante el silencio absoluto. Estaba tan terriblemente silenciosa su casa de cuento de hadas. No es que la señorita Blanche haya sido nunca una persona escandalosa, en absoluto. Pero Lynn extrañaba el cómodo silencio en el que Blanche se sentaba a tejer o leer. A veces miraba a Lynn, que se afanaba en sus tareas, y le daba una de sus cálidas sonrisas y aconsejaba amablemente que redujera la velocidad y no se esforzara tanto. Lynn extrañaba la sensación ridículamente orgullosa que experimentaba cuando Blanche hacía eso. Miró la pintura sobre la chimenea. Solía admirar la belleza de la señorita Blanche. Ahora, en lugar de admiración, había una sofocante sensación de temor porque no podía evitar pensar en dónde estaba ahora esta hermosa mujer. Lynn desvió la mirada rápidamente y vio el piano en el rincón más alejado de la habitación. No lo había tocado,
excepto cuando le había estado quitando el polvo, desde que había llegado a la nueva casa. Había tenido la tentación de hacerlo muchas veces, pero había notado la cautela en el rostro de la señorita Blanche cuando esta última fijó sus ojos en el instrumento. Y Lynn no quería provocar ningún recuerdo de la hermana de la actriz si podía evitarlo. Pero Blanche no estaba aquí ahora. Lynn se sentó en el taburete del piano y abrió el tablero. El piano era viejo. Las teclas originalmente blancas se habían vuelto amarillentas con el paso del tiempo y la pintura negra se había raspado en algunos lugares. Pero con estos daños menores llegó el valor artístico que Lynn casi podía sentir que irradiaba el majestuoso instrumento. El padre de Lynn le había enseñado a apreciar tal belleza. Ella nunca había aprendido a tocar muy bien, pero la esposa del mejor amigo de su padre había sido pianista y desde muy pequeña a Lynn le había fascinado el sonido mágico que hacía cuando uno presionaba una tecla en ese magnífico instrumento. Esa fue la primera vez que Lynn sintió que entendía algo sobre Jane Hudson. Pasó fugazmente una mano por la parte superior del piano y tocó suavemente las teclas con los dedos. Una melodía familiar llenó la casa de hadas. Stars shining bright above you. Night breezes seems to whisper I love you. Y en cierto modo, esta canción ayudó a Lynn a sentirse mejor. La música tiene ese efecto en las personas. Blanche dejó caer su mano desde donde había estado tratando de desatar su muñeca izquierda, la única que su captor había atado en su lugar antes de irse. Miró el cordel con una amarga decepción mezclada con una creciente irritación. Esperaba poder al menos lograr desatar una mano. Dejó que su cabeza rodara hacia atrás contra los barrotes y sus ojos recorrieron la habitación mal iluminada con indiferencia. Al principio le había costado mucho entender el hecho de que había caído en la misma trampa 2 veces. La muñeca rubia a sus pies parecía estar burlándose de ella. Blanche no se molestó en volver la cabeza para ver en el espejito que Danny había colocado sobre la mesa el motivo de la sonrisa de porcelana de Jane. Ya había visto su reflejo muchas veces desde que Danny había terminado con ella. El enfermo la había colocado de espaldas contra la cabecera. Cuando Blanche recuperó el conocimiento, él ya había comenzado a peinar su cabello. Estaba demasiado exhausta como para luchar contra él. Al principio había tenido problemas para tragar y respirar. El dolor caliente en la garganta y el pecho había sido insoportable. Ay, qué guapa que estás. Espera, que te voy a hacer aquí una trencita. Mira, qué bien. Uy, por aquí estás un poco despeinada, ¿eh? Se nota que has estado jugando. Había observado sin protestar mientras él jugaba con ella. Estaba demasiado cansada y desilusionada como para siquiera intentar resistirse a él. Ahora su cabello estaba sujeto en un elegante peinado que se parecía mucho a los de las muñecas. Danny le había tirado del pelo hacia atrás al principio, lo había sujetado allí y luego había dejado una gran cantidad de rizos sueltos colgando detrás de su cabeza y sobre sus hombros. Se contuvo de mirar su reflejo que le recordaba tanto a Jane. Blanche nunca había usado este tipo de rizos. El rizador le había dejado una larga marca punzante en un lado del cuello. Le había puesto una bonita corona de margaritas y rosas rojas en la cabeza. Danny había traído consigo una abundante provisión de diferentes productos de belleza,
de los cuales Blanche supuso que sabía usar muy pocos. Debió haber vaciado todo el contenido de la cómoda de su hermana en su bolsa. Después de una cuidadosa consideración, el joven finalmente había decidido no ser muy cruel con ella. Blanche ahora llevaba una fea capa de sombra de ojos azul, un intenso parche de colorete en cada mejilla y un tono rojo terriblemente chillón en los labios, sin mencionar la vulgar cantidad de máscara de pestañas y el lunar sobre la esquina izquierda de su boca que la hacía lucir idéntica al resto de la colección de Dani. Blanche dejó caer la cabeza sobre la almohada cuando el sonido de la puerta del garaje cerrándose detrás de Dani llegó a sus atentos oídos. Este tercer día había sido el más difícil de soportar hasta ahora. No porque el joven hubiera sido violento, exigente o hubiese estado particularmente desquiciado, sino porque era todo lo contrario. Blanche se había preparado para otro peculiar juego suyo. Había esperado otra bofetada o herida. Había intentado incansablemente toda la mañana llegar lo suficientemente lejos como para recoger la horquilla sin usar que Dani había dejado en la mesita de noche el día anterior. Naturalmente, no había tenido éxito, ya que Dani, incluso en su locura, era demasiado inteligente para dejarle una vía de escape. Cuando había regresado hoy, con una expresión distante o incluso, en opinión de Blanche, inexpresiva, Blanche no había sabido qué pensar. Ella había temido que en cualquier momento sus dedos de hierro estuviesen alrededor de su cuello otra vez, exprimiendo rápida y despiadadamente su vida. No se había atrevido a mover un músculo cuando él extendió la mano y le acarició la cabeza con una mirada de admiración ausente en sus ojos. No le había dicho ni dos palabras durante su visita. De una manera ligeramente incómoda y, sin embargo, maravillosamente prometedora, le recordó a Blanche Jane, cuyos episodios de locura solían durar un par de días como máximo, después de los cuales siempre volvía a ser un poco desequilibrada, pero normal. Incluso la última vez que había resurgido de su paranoia de odio loco por Blanche e intentó cuidarla de nuevo. Solo que Jane había ido demasiado lejos para comprender completamente el error de sus acciones. Blanche deseó con todas sus fuerzas que Dani recuperara pronto la cordura. De lo contrario, Blanche no tendría un futuro brillante que esperar. Se llevó una mano temblorosa al cuello magullado y cerró los ojos, tratando de ignorar el dolor ardiente que le atravesaba la garganta cada vez que tragaba. Dios, ayúdame. Pensó febrilmente. El detective Parrish dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Luchaba por mantener los ojos abiertos mientras miraba el expediente del caso de Blanche Hudson. Afuera ya había oscurecido. La lámpara de la mesa enviaba un alegre y radiante anillo de luz sobre el escritorio, como si se estuviera burlando del hombre sentado en el mismo, con una taza de café vacía en una mano y un archivo sin terminar en la otra. Entrecerró los ojos ante la imagen de la hermosa mujer que le sonreía en el archivo. ¿Cómo podría alguien querer dañar a una criatura tan celestial? Se preguntó somnoliento. El detective Parrish hojeó unas pocas páginas. Estaba seguro de que se estaba perdiendo algo. Había seguido cada una de las lamentablemente pocas pistas que había tenido y todas las veces había llegado a un callejón sin salida. No podía mirar dentro de todos los coches negros de Los Ángeles. ¿Y quién iba a decir que el coche era incluso de Los Ángeles o que aún seguía allí? Al detective Parrish nunca le habían gustado los casos sin resolver. No había podido dormir durante una semana después de la última vez que había dejado que se cerrara un caso sin resolver. Este tampoco le dio paz.
¿No había sufrido ya bastante la pobre mujer? Se puso de pie y se dirigió a la cocina de la oficina por otra taza de café. Tenía que resolver este caso. Si no por otra razón, entonces por el bien de esa dulce niña White. Les hemos ofrecido ¿Qué fue de Blanche Hudson?